Vamos a estudiar la representación del icosaedro regular con una sección principal en posición vertical. ¿Qué es una sección principal de un poliedro? Pues es aquella en la que están incluidos todos los elementos geométricos del mismo, y de ahí sacamos toda la información necesaria del poliedro. Normalmente se suele empezar por el conocimiento de la arista del poliedro y a raíz de ahí se define la sección principal. En el caso del icosaedro, la sección principal es la producida por un plano que contiene a dos aristas opuestas. Sabemos que en el icosaedro, por su geometría espacial, existen tres secciones principales, que son las tres definidas por dos parejas de aristas opuestas en cada caso. Esas tres secciones principales son perpendiculares entre sí y constituyen un triedro o trirrectángulo, por tanto. Vamos a empezar representando, ya digo, la sección principal de un icosaedro para, a raíz de ahí, empezar a resolver el caso de las proyecciones diédricas del mismo, con, como decimos, la sección principal en una posición de un plano vertical. Bien, pues lo primero que haremos es construir un triángulo equilátero de lado la arista, aquí en la parte izquierda lo tenemos, y esta sería una cara de ese icosaedro. Se recordará que el icosaedro tiene 20 caras triangulares equiláteras y 12 vértices. Bien, se recuerda también que en los poliedros regulares se cumple que la suma de las caras más vértices es igual al número de aristas más 2. Es una fórmula llamada fórmula de Euler. Bien, pues para construir, ya digo, la sección principal, lo primero que hacemos es partir del dato de la arista. Construimos un triángulo de lado la arista y a raíz de él construimos un pentágono regular, de lado coincidente con el lado o la arista del tetraedro, perdón, del icosaedro. La diagonal de esta cara, de este pentágono que acabamos de obtener, uniendo este punto con cualquiera de los vértices, sería un lado de un cuadrado que vamos a dibujar aquí en figura aparte. Esto a medida de 44,3 en nuestro caso, por los datos de la figura, pues haremos aquí un cuadrado de lado 44,3 y en ese cuadrado vamos a situar sobre dos lados opuestos, con simetría respecto al centro, la arista. Y uniremos, tomaremos este punto medio de este lado y este punto medio de este lado. Y ese hexágono que se forma sería, o sea que tomamos aquí el punto medio, llevamos la mitad de la arista para cada lado, en ese lado del cuadrado, y entonces hacemos las circunferencias de radio la mitad de la arista y tendremos aquí los 4 puntos. Esos 4 puntos, pues unidos con los dos puntos medios de los otros lados, constituyen la sección principal. De modo que esta es la arista del icosaedro, esto también es la arista, y estos otros 4 segmentos, este y este y este, son alturas de cara. Es decir, sería la longitud, esta medida sería la longitud de la altura de esta cara, es decir, la distancia desde este vértice a este lado. Esto sería la sección principal del icosaedro. O sea que hemos puesto aquí en una posición cualquiera, ya digo, este cuadrado, y el lado de ese cuadrado coincide con la diagonal de este pentágono regular, siendo el lado del pentágono coincidente, la medida de ese lado coincidente con la arista del icosaedro, que sería esta cara, la del triángulo correspondiente a una cara. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a poner aquí unos números que nos van a servir para representar luego la proyección vertical. Por el centro, hemos unido este punto con este y este punto con este. Esta distancia entre este punto y este, que es igual a esta, es la distancia entre vértices opuestos. Y es también el diámetro de la esfera circunscrita, es decir, la esfera que contiene a todos los vértices del icosaedro. La distancia entre este punto y este es la distancia entre aristas opuestas y por tanto sería el diámetro de la esfera inscrita tangente a aristas. Y la distancia entre esto es la distancia entre aristas, exacto. Y luego si hiciéramos una perpendicular por aquí, por el centro a este lado, pues la distancia esta sería el radio de la esfera inscrita tangente a caras. Bien, una vez hecho eso, hallamos este centro y llevamos la mitad de la arista para acá y la mitad hacia arriba. Y tendremos aquí estos dos puntos y ahora ya tenemos aquí la proyección horizontal del icosaedro en esta posición que teníamos representada. O sea que, como digo, hemos hecho una sección principal aquí. Se supone que esa sección va a estar en un plano horizontal y vamos a poner la arista en este lado, punto medio y punto medio. Y al unir formamos ese hexágono irregular que es la sección principal. Hace un momento, al principio, hemos hablado que las secciones principales del icosaedro son perpendiculares, que hay 3 y que son perpendiculares formando un triedro o trirrectángulo.
Entonces, si la posición que vamos a utilizar es la de un icosaedro con sección principal vertical, esta sección que hemos obtenido aquí, este hexágono, sería una sección perpendicular a esa, dado que, como decíamos, son perpendiculares 2 a 2 las tres posibilidades de secciones principales. Bien, cuando tenemos una de ellas que sea vertical. Una vez hecho eso, vamos a empezar a hallar ahora la proyección vertical del poliedro para tener el proceso a resolver de las vistas del cuerpo. Bien, como esta es la distancia, estos 44,3 es el lado del cuadrado y es la distancia entre aristas opuestas, y en la sección principal queremos digamos, una sección principal vertical, pues esta altura de 44,3 es la que vamos a poner aquí en una línea paralela, digamos, a la línea de tierra o a la línea de referencia donde se va a suponer apoyado el icosaedro. De modo que este punto y este, que son los vértices de más bajo y más alto, las parejas de vértices más bajos y más altos del poliedro, los vamos a proyectar sobre este plano y sobre este otro. De modo que haremos aquí perpendiculares y tendremos aquí estos 4 puntos que les vamos a poner 1', 2', 3', 4'. De modo que este punto sería el 2', el 2 y el 3 confundidos en proyección horizontal y este el 1 y el 4. De modo que tendremos aquí ya esa primera parte obtenida. Una vez hecho eso, vamos a trazar este plano de simetría y nos va a servir para poner la mitad de la arista hacia cada lado, hacia arriba y hacia abajo. Y ahí vamos a sacar dos alturas nuevas en las que se van a encontrar 4 vértices más. Entonces, esta es la arista, ya digo, trazada por el plano medio. Llevamos la mitad para cada lado y estos dos planos nos permiten obtener aquí en proyección vertical pues los puntos que vamos a representar. Es decir, que vamos a coger y por este punto y por este vamos a hacer perpendiculares a estas líneas de referencia y vamos a sacar aquí este punto, este y este, que serían 4 puntos, 4 vértices más del poliedro. Este sería el 5 y el 6, que corresponden a esta línea vertical 5, 6, y este sería el 7 y el 8, que corresponden a estos 7 y 8 de la proyección horizontal. Eliminamos las líneas para tener un poquitín más de claridad en los trazados, y a continuación lo que vamos a hacer va a ser poner aquí una numeración a estos puntos, 9, 10, 11 y 12. Evidentemente, como este es una sección principal, que sería la situada en este plano, que es la sección principal por un plano perpendicular al vertical, obsérvese que la sección principal que vamos a dibujar es la que produce un plano cuya traza es esta, la prolongación de las líneas de los segmentos 1, 2, 3, 4. Esta línea es la traza de ese plano vertical en el que se sitúa la sección principal. Y ahora entonces, por este punto 9 y 10 y por este 11 y 12, referimos a proyección vertical, a esa línea media que tendremos, digamos, en la representación, este plano medio. Y ahí ya tenemos entonces los 12 vértices del poliedro. Y ahora ya lo único que nos falta sería unir, aquí en proyección vertical, unir esos vértices y luego establecer lo que serían las partes vistas y ocultas. Vamos a eliminar líneas para no complicar la figura y entonces nos quedamos con los vértices ya que nos interesa contemplar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ir viendo las distintas caras que se forman y de esa información que tenemos en la proyección horizontal, pues lo vamos a unir en proyección vertical. Por ejemplo, el 1, 2, 5, obsérvese la cara 1, 2, 5, que sería esta en proyección horizontal, la tendremos aquí en proyección vertical. La 1, 8, 2, la 1, 2, 8, sería esa otra que también tendremos en proyección vertical. Igualmente por arriba, repetimos el proceso por abajo. El 3, 4, 7 sería una de las aristas, sería 3, 3, 4, 7, y la otra 4, 6, 3. Serían unir esos ahí. A continuación uniremos el 5, 6 y el 7, 8, que son esta arista vertical que pasa por estos dos puntos y la que pasa por estos dos, 5, 6, 7, 8. Y ahora ya simplemente pues uniremos el 5 y el 6 con el 9 y el 7 y el 8 con el 11. Como se va viendo, hay una simetría en el proceso de las construcciones. Luego, evidentemente, la arista 9, 10, que sería esta, y la arista 11, 12, que la tendríamos aquí, uniríamos esos puntos. Y ahora, por otro lado, pues uniremos el 9, 10, 5, obsérvese 9, 10, 1 y 9, 5, 10, ¿vale? Y entonces haríamos aquí lo mismo con las otras. Entonces ahora tendríamos 5, 12, 5, 12, 6, 5, 12, 6. Perdón, esta 9, 10, 5 no es una cara, obsérvese, 9, 10, 5 no es posible.
ahora la borraremos. Bien, entonces tendríamos aquí las distintas caras. Vamos a marcar un poquitín más fuerte lo que serían las partes vistas. Obsérvese que los elementos que están en esta zona de más alejamiento son vistos en proyección vertical y los de la parte de atrás serán ocultos. Obsérvese que este punto 8 es oculto. Entonces, bueno, tendríamos aquí la representación uniendo ya los elementos para tener el alzado de ese icosaedro. En proyección horizontal sería este contorno junto a lo que tenemos aquí dentro, y es todo visto por una razón, porque como, digamos, hay este punto y este se confunden en planta, observese 5 y 6, igual que el 1 y el 4 se confunden aquí, pues es la parte de arriba la que queda vista en esa representación. Y entonces, bueno, pues aquí tendríamos ya lo que sería, vamos a poner los números un poquitín más pequeños para que se pueda ver, digamos, y, en fin, pues se pueda entender un poquito más el proceso, y quede los puntos en zonas, digamos, más claras. Esto ha sido la arista, que es de la medida de la que hemos partido, y esto es el lado del cuadrado, que sería el que tenemos para luego dibujar lo que sería la sección principal. Como decía antes, nosotros sabemos que en este plano está esta sección, la 1, 2, 1, 2, luego 1, 2, de aquí bajaría al punto medio del 11, obsérvese que si hago este plano, supongamos que aquí dibujamos el plano, la traza del plano completa, sería un plano proyectante, pues evidentemente este punto sería el punto medio del 11, 12, y este punto sería el punto medio del 9, 10. Y luego, bueno, pues tendríamos ya uniendo, o sea que podemos hacerlo, si queremos dibujarlo, por ejemplo, en otro color, la sección principal, observaremos que esa sección principal, o sea que este punto, haremos aquí una perpendicular y este punto otra perpendicular. Y entonces ahora lo que haríamos sería ya unir el 1, 2, 4, 3, este punto medio y ese punto medio. Esa sería, podemos ya eliminar estas líneas de referencia, esa sería la sección principal producida por este plano. Sería esta que tenemos aquí. Esa sería la sección principal producida por ese plano. Observamos un detalle que como es un plano proyectante, su proyección vertical, y es oblicuo respecto al vertical de proyección, su proyección vertical no está en verdad magnitud. O sea que aunque este polígono de la sección principal, del alzado de la sección principal, está aquí dibujado, no podemos sacar información de él prácticamente de nada, puesto que está en un plano oblicuo. Sin embargo, por ejemplo, si dibujamos en color azul la sección que el plano este produce, este plano horizontal que pasa por el 9, 10, 11, 12, este plano, pues ese plano azul que pasa, pues pasa por el 9 y por el 10, que son este y este. El plano este nos corta aquí en el punto medio de una de las aristas, que sería este de aquí y este de aquí. O sea que sería este punto y este. De esta arista vertical, este sería un punto y este otro, que casi no se aprecia. O sea que es que queda muy cerca el punto 10, la proyección vertical del punto 10, del punto de corte del plano con la 5, 6. Obsérvese que esta línea y este punto y este casi están en una misma línea de referencia. Si hago una línea vertical por uno de ellos, por ejemplo, vamos a poner una línea vertical de una cierta medida. Si la hago por el 6 y alargo un poquitín esta línea de referencia, vamos a alargar un poquitín, obsérvese que prácticamente, si es por el 5 o 6, pasa muy cercano al 10. Por eso es por lo que surge este asunto. Entonces ya digo que este es el punto medio del 5, 6, que estaría aquí en proyección, y este es el punto medio del 8, 7, que estaría aquí. De modo que el polígono en proyección horizontal de esa sección principal sería aquella de la que hemos partido en el problema inicial, en el inicio del problema. Esta sería la otra sección principal. Esta sí está en verdad de magnitud. ¿Por qué? Porque el plano que la ha producido es un plano horizontal. Con lo cual tenemos este plano, el plano este rojo, que produce una sección vertical, una sección principal, que es esta roja en proyección vertical, que no está en verdad de magnitud. Este plano azul, que es perpendicular a él, que sí está por ser un plano horizontal, y la tercera opción sería un plano que pase por la arista 7, 8 y la 5, 6. Es un plano que podemos dibujar, por ejemplo, en verde, y que sería este de aquí. Ese sería el otro plano que produciría
la sección. Entonces, la sección sería la producida 7, 8 y luego por los puntos medios del 1, 2 y del 3, 4. Es decir, que si esta la dibujo, sería la que pasa por el 8, por el 7, por este punto medio, por el 6, por el 5, por este punto medio y por este. Y esa sería la sección principal, que este otro plano. Como se puede ver, el plano rojo, el plano azul y este otro plano son tres planos perpendiculares que pasan por dos aristas opuestas. El rojo pasa por la 1, 4 y la 2, 3. Esta de aquí. El azul pasa por la 9, 10 y la 11, 12. Y el verde pasa por la 7, 8 y la 5, 6. Y esas tres secciones que hemos obtenido así son secciones producidas por tres planos perpendiculares entre sí, es decir, que los tres, el azul, el rojo y el verde, forman un trirectángulo, como decíamos al principio. Y son las tres secciones principales. Nosotros hemos partido de la sección principal de este plano vertical rojo. Podríamos haber empezado, digamos, bueno, en realidad el inicio del proceso ha sido partiendo de la sección principal esta, es decir, nos hemos basado en la propiedad de que las secciones principales son perpendiculares, son formando tres planos perpendiculares formando un triedro trirectángulo. Entonces yo, en realidad, el inicio del proceso ha sido tomar este plano horizontal azul y esta es la sección de la que yo he partido. Y de ahí he deducido la otra. Y esta sería la representación de un icosaedro con dos aristas verticales situadas en un cierto plano vertical de proyección. Y ese plano, como se puede ver, forma un cierto ángulo con el vertical de proyección real. Una cosa importante a recordar es que el cuadrado este en el cual hemos situado la sección principal es un cuadrado cuyo lado es igual a la diagonal de un pentágono regular, de modo que el lado de ese pentágono regular coincide con la arista del icosaedro. Esta es una arista, esto es una cara, construimos el triángulo, que en realidad no haría falta, y construimos un pentágono regular. Y entonces la diagonal de ese pentágono es la medida del lado del cuadrado del cual hemos partido para hacer la sección principal. Veremos en otras representaciones que es de gran utilidad el tener la sección principal porque sacaremos, para ciertas representaciones, pues sacaremos, digamos, elementos de altura y otros elementos digamos, para la realización de las vistas de un icosaedro en determinadas posiciones particulares.